Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Gonzalo Facas. Soy socio director de la empresa desarrolladora IDISA. Primero que nada, quiero agradecer al diario 5 Días por esta idea genial. La verdad que uno durante el año está muy a las corridas. He visto un montón de personas que invitarlas a hablar de este tema durante el año parecería ciencia ficción, y aprovechar este momento de las vacaciones, de este momento donde uno tiene más tiempo, creo que es una muy buena idea. Les tengo que agradecer también a 5 Días por ponerme en este rol de moderador, que para mí también es muy nuevo. Realmente no es el rol que me toca, pero lo hago con muchísimo gusto. Este foro o este conversatorio no tiene el objetivo de venderles un proyecto, ni de venderles de ir a invertir inmediatamente a Paraguay. La idea es bastante más simple y compleja al mismo tiempo, ¿no? Lo que buscamos es explicar lo que hoy está pasando en el mercado inmobiliario en Paraguay. Creo que eso es muy importante. Y Paraguay tiene una situación hoy de dejar de estar explicándose. Siento que Paraguay está posicionándose, este grado de inversión, esta situación que está atravesando Paraguay en los últimos años de estabilidad, de décadas ya de estabilidad macroeconómica, hace que se esté posicionando y no tenga que estar explicándose. Lo que pasa hoy en Paraguay no es un boom inmobiliario, no es una sobreoferta, todos los titulares que muchas veces aparecen y con los cuales no estoy para nada de acuerdo. Creo que es una transformación estructural, creo que Paraguay va a seguir creciendo. Si miramos Asunción, sin ir más lejos, nos vamos a encontrar con una Asunción con 40 habitantes por manzana, frente a otras capitales de Sudamérica como Buenos Aires, Lima, Santiago, que tienen arriba de 100, 150 habitantes por manzana. O sea, esta densificación se va a seguir dando y se va a seguir consolidando fuertemente. Me gusta explicar Paraguay en lo personal, yo soy argentino, pero me gusta explicar con un ejemplo tan simple como que yo llegué a Paraguay en el año 2002. Con el guaraní había cierto nerviosismo, diciembre del 2002, porque el guaraní se había ido a 7.100 guaraníes por dólar. Y hoy, 23 años después de esa fecha, está a 6.750, ¿no? Eso es Paraguay, esa estabilidad del tipo de cambio, ese hacer un flujo a 5 años en Excel y creérselo. Eso de pasarse el 95% del día pensando en trabajar y no tener que estar pensando en contingencias. Siempre le digo a mis amigos desarrolladores de Argentina que yo vendo un departamento y lo único que pienso al día siguiente o al rato es vender otro. Y no tener que estar saliendo con la plata a ver dónde resguardo el dinero o dónde compro material para cubrirme de algún problema de aumento de precio de materiales que me coma el margen. O haberme olvidado de una cláusula de inflación en el contrato, en el boleto de compraventa. Eso en 20 años es lo que hace que vivamos el Paraguay que vivimos hoy. Y esta explicación tan simple es un poco lo que vamos a complementar entre todos los que estamos hoy acá. Voy a dejar que cada uno se presente, empezando por Quique, por Enrique, pero que cada uno se presente y cuente en el rubro en el que está, especialmente en el sector, dentro del sector inmobiliario en el que está, y entre todos creo que vamos a poder contar y dar una explicación clara de lo que hoy está viviendo Paraguay en este sector inmobiliario. Así que arranquemos, Quique, si te parece, y presentate. Buenas noches para todos. Soy Enrique Peroni. Estoy en el rubro jurídico, específicamente como notario público, trabajando desde hace 33 años en un estudio jurídico familiar que lo inició mi padre hace unos 60 años. Soy de la segunda generación. Me inicié prácticamente con mi hermana Silvana y unos años después se incorporó el escribano Ojar Dondal Nivieres. Estuvimos varios años en el centro y hace 7 años nos mudamos, creo con gran acierto, al nuevo eje corporativo del país.
Bueno, mi nombre es Fabio Gandelman, soy también socio director de EIDISA, socio de Gonzalo. EIDISA, así brevemente, es una desarrolladora que nació en Argentina en el año 2007 y en el 2012 comenzó a operar también en Paraguay y hemos tenido un fuerte crecimiento con ya más de 100.000 metros cuadrados ejecutados y otros 100.000 metros en ejecución actualmente. Vicente Fernández, CEO de la Paraguaya Inmobiliaria S.A. y de SADI, Sociedad Anónima, y Grupo Río Verde S.A. Nos dedicamos fundamentalmente al tema de loteamientos en 12 de los 17 departamentos y estamos desarrollando en alguna medida las ciudades del interior. Y también, por supuesto, el gran mercado que es el departamento central, y representa hoy una gran alegría compartir con los compatriotas presentes que veo en enorme cantidad para lo que es un evento de este tipo, que hemos desarrollado otros en años anteriores que ha sido más difícil. Agradezco mucho a don Enrique Rodríguez de 5 días que hizo posible en gran medida aquí con Gonzalo esta reunión de paraguayos, de inversores también del Río de la Plata preferentemente, y conversar un poco sobre la situación actual del Paraguay. Es un desafío hoy conversar mucho porque la responsabilidad histórica con el upgrade que tenemos hoy, que es el tema central, que nos va a hablar Gonzalo enseguida. Es un compromiso enorme, no solo del gobierno, sino del Estado, o sea, como principalmente los agentes económicos a quienes representamos. Así que muy buenas tardes a todos. Gracias. Muy buenas noches, soy Emanuel Oviedo. Antes que nada, gracias Enrique por darnos un espacio a los jóvenes emprendedores. Bueno, soy Emanuel Oviedo, trabajo en el sector inmobiliario hace más de 10 años. Comencé vendiendo propiedades y actualmente cumplo funciones directivas en KW, que es una inmobiliaria internacional, y también estoy a cargo de la dirección comercial de Altius Group, una empresa desarrolladora que trabaja conjuntamente con Peninsula Investment Group, que es un fondo de inversión que maneja capitales institucionales americanos. Es un honor estar con todos ustedes acá y escuchar las diferentes miradas. Buenas tardes a todos, feliz año. Contento de estar aquí, gracias 5 días por invitarme. Soy Francisco Gómez, soy director de Fortaleza Inmuebles. Fortaleza Inmuebles es una desarrolladora que comercializa hace 33 años en Paraguay un sistema de ahorro en inmuebles con un consorcio al costo o un fideicomiso al costo. En otras regiones el modelo es similar. Administramos hoy una cartera de cerca de 15.000 contratos activos que en el futuro nos da un flujo constructivo de esa misma cantidad en departamentos. Hoy estamos desarrollando y construyendo más de 150.000 metros y bueno, tenemos una proyección enorme, así que estamos muy afincados en el país. Cuando Quique dice 33 años, siempre recuerdo que Quique también empezó cuando nosotros empezábamos con papá. Fue el primer escribano de la firma y coincide también con los inicios del escribano Peroni en el rubro. Bueno, buenas noches y a disposición. Bueno, gracias a todos por presentarse y arranquemos un poquito con Emanuel. Te voy a hacer una pregunta, Emma. ¿Cuáles son, a tu criterio, hoy los fundamentos económicos reales que explican que Paraguay aparezca tanto en el radar de los inversores regionales? Muy buena pregunta, Gonzalo. En honor a nuestros compatriotas y también veo caras de uruguayos, argentinos, amigos, es muy importante entender cómo fue evolucionando la estructura del Producto Interno Bruto de nuestro país. Porque si vamos a los años 2000, justamente, que estabas mencionando, la estabilidad cambiaria y demás, la composición del PIB tenía dentro de la composición la agricultura, la ganadería, el campo propiamente dicho, tenía un peso muy relevante, ¿verdad? Entonces éramos un país muy dependiente de ese sector. Hoy podemos decir que Paraguay logró diversificar ampliamente la economía, los servicios ganaron mucho más protagonismo, el sector industrial creció también a números muy interesantes. Entonces eso hace que Paraguay como país
cuando un sector de cierta manera no tiene un tan buen desempeño, puede ser por factores climáticos, económicos y demás, se sienta, digamos, respaldado por otro sector. Entonces eso nos permite a nosotros estar en un crecimiento constante. Eso es algo macro. Y algo también muy importante es lo que todos sabemos, ¿verdad? La estabilidad fiscal, el triple 10 que le llamamos a todo lo que es la parte tributaria, 10% de impuesto a la renta empresarial, 10% de impuesto a la renta personal y 10% al consumo, o sea, al IVA realmente. Y todas estas cosas en idas y vueltas con los fondos de inversión realmente se destacan porque es un trabajo que se viene haciendo desde el sector privado y desde el sector público hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones hace que Paraguay hoy esté posicionado como un país muy seguro en cuanto también a la rentabilidad que ofrece, ¿verdad? En Paraguay tenemos una estabilidad política hace muchos años. Como vos mismo dijiste, no estamos preocupados en apagar incendios, sino estamos ocupándonos del nuevo proyecto que vamos a llevar adelante, ¿verdad? Y también el déficit habitacional, o sea, la demanda es constante, hay absorción por parte del mercado claramente, ¿verdad? Y eso me toca a mí en el día a día. Y también el grado de inversión. Paraguay obtuvo el primer grado de inversión en el 2024, en el 2025, hace cuestión de semanas o creo que un mes, obtuvo la segunda certificación del grado de inversión. Eso reafirma el compromiso del sector privado y del sector público a la hora de demostrarnos como lo que somos, ¿verdad? Un país que tiene tierra fértil y tiene mucho por crecer. Gracias, muchas gracias, Emma. Quique, cuando el inversor extranjero analiza Paraguay, la seguridad jurídica suele ser un tema súper relevante. ¿Qué nos podés comentar de cuál es la situación en este aspecto hoy en día? Obviamente es el big issue. Bueno, no hay muchos secretos. Hay que buscar un buen asesoramiento, no solamente de escribanos. Quizá un escribano pueda satisfacer una pequeña compraventa, pero tratándose de una inversión mayor, habría que recurrir a distintos profesionales, estudios de abogados, ingenieros agrimensores para verificar el inmueble y su ubicación, ingenieros ambientales. Realmente no es poca cosa. Los registros públicos hoy están atravesando un gran cambio. Dentro de 10 días se pondrá en marcha el Registro Unificado Nacional, se agruparán el Servicio Nacional de Catastro, el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Registros Públicos en un solo ente. Es un cambio necesario, seguramente nos dará algunos dolores de cabeza, pero la evolución es así. Estamos también iniciando la despapelización, como se llama, dejando el papel atrás y pasando a los trámites telemáticos. También estamos en pañales en esto, pero se inició el proceso y el expediente electrónico del Poder Judicial es una prueba de que esto es posible. En síntesis, hay que buscar un buen asesoramiento y hay varios profesionales que pueden brindarlo en nuestro país. No hay que apurarse y buscando una ventaja económica cerrar sin analizar el negocio. Con un buen análisis es muy, pero muy difícil que uno tropiece. Gracias, Quique. Vicente, el loteamiento sigue siendo una de las formas más arraigadas de desarrollo inmobiliario en Paraguay. Para los que vienen de otros mercados, ¿nos podés contar exactamente qué es este negocio del loteamiento que tiene tanta relevancia histórica y cultural en Paraguay? Interesante porque es la tercera generación de empresarios paraguayos que están desarrollando este negocio y se da esa tarea enorme de transferencia del know-how de los padres de la industria en la década del 60.
con Finca y otras empresas, y hoy, bueno, el país tiene muchas empresas, ha crecido mucho la industria, y el loteamiento, como es a 10 años de plazo, sin entrega, posesión inmediata, ha sido posible por una característica propia de la economía paraguaya que tenemos que sinceramente aplaudir, que ha sido la estabilidad monetaria, es decir, la estabilidad en cuanto a sostener un precio posible y que el más humilde paraguayo pueda tomar un terreno para construir su casa con el pago de una simple cuota. En otros países, en la Argentina, eso caducó, perimió, no existió nunca más a partir del año 73, cuando hubo un ministro de Economía, Celestino Rodrigo, devaluó la moneda nacional en un 50% en un día. Y quebró, por supuesto, el sistema en cuanto a cuotas a largo plazo. En el Uruguay existió, bueno, y después también, por supuesto, las hiperinflaciones que hubieron hicieron imposible este tipo de comercialización de terrenos. Por otro lado, en el Uruguay tuvimos la tablita del año 82, que también cambió mucho todo el tema de las crisis bancarias que generó eso. En el Paraguay también tenemos memoria de eso. En fin, pero no en el grado en que haya incidido en que esto haya sido, continuar siendo un negocio sumamente rentable. ¿Por qué es rentable el loteamiento en Paraguay? Por dos características principales. Una ya les cité, que es la estabilidad de la moneda y la posibilidad de dar crédito a 10 años de plazo. El otro punto interesante y que tenemos, que es un planteamiento, una reflexión para toda la sociedad, es que hemos cambiado prácticamente la matriz económica y sociológica, digamos. Es decir, en el año 70, aproximadamente el 80% de la población paraguaya era campesina, rural. Hoy estamos en el 33% aproximadamente, 32%. Tengamos en cuenta que el Uruguay tiene de población rural el 6%. Entonces, el Paraguay en este camino hacia el proceso de industrialización, que es su futuro, porque es difícil que podamos hablar de que va a avanzar la frontera agrícola como tal, sí podemos mejorar en calidad para que haya más peso en el grano, para que mejore la carne. Este ingreso al mercado de Estados Unidos ha significado un paso gigante para el Paraguay, porque no es que hay una diferencia de precio enorme. Entonces, de repente te encontrás en un titular del diario hoy o ayer que el sector ganadero incorporó 2.000 millones de dólares y es una cifra grande, ¿cierto? Entonces, eso se puede mejorar más. El grano también se puede conseguir que pese más. No vamos a pensar que vamos a hacer como Israel, que vamos a hacer el sistema por goteo para que pese el doble. Porque no es nuestra naturaleza, nosotros nacimos con opulencia en ese sentido, no vamos a cambiar culturalmente. Pero hoy el turno es de la industria y eso genera muchos puestos de trabajo y es la única alternativa que hoy tenemos. Con los polos de desarrollo que hoy el gobierno se ha tomado, el Ministerio de Industria y Comercio, el trabajo de apuntarnos y señalarnos los polos definidos de desarrollo industrial. ¿Y por qué lo puede hacer el gobierno? Porque simplemente puede definir a dónde va la energía. Por supuesto que tenemos a los ríos Paraná, tenemos al río Paraguay como salida al río de la Plata y al mundo, pero lo importante es que tengamos definida ese mapa de desarrollo. Entonces, atrás de ese mapa de desarrollo vamos a ir todos, ¿cierto? Pero hoy mismo significa Hernandarias, Mingaguazú, Franco, Ciudad del Este, es el primer polo de desarrollo industrial. Segundo, tenemos en Villeta, un polo importante. Luego en Villa Ayes, un polo de desarrollo industrial emergente de características muy particulares, además del desarrollo en el área de la construcción en emprendimientos de primera clase. Entonces, la oportunidad es que hay mucha migración campo-ciudad y eso nos da la posibilidad de vender lotes a plazo. Ese es un poco el tema principal. Luego, en siguiente intervención sí me gustaría hablar de las debilidades y para no tomar todo el uso de la palabra. Gracias, muchas gracias, Vicente. La verdad que
A mí me gusta siempre ponerlo con ejemplo. Me recuerdo que llegando a Paraguay, una de las personas que trabajaba conmigo, que venía también de Argentina, perdió 100.000 guaraníes. Y le dolió mucho perder 100.000 guaraníes en el año 2002. Y si hoy le pasara lo mismo, le dolería también. O sea, los 100.000 guaraníes siguen valiendo mucho del 2002 y hoy. Eso es la razón por la cual este negocio del loteamiento, para mí, la principal como argentino, sigue teniendo eso, ¿no? Porque uno tiene una cuota que se compromete a pagar en 10 años y la loteadora realmente sigue cobrando un valor en guaraníes que sigue teniendo ese valor, que no se destruye en el tiempo. Francisco, me gusta hacerte esta pregunta a vos. Muchos hablan de este riesgo de sobreoferta en el mercado y me gustaría que nos explicaras cuál es tu percepción con respecto a esto. Bueno, el mapa de la ciudad normalmente es una foto de decisiones que tomamos los desarrolladores 2 años, 3 años atrás. La sobreoferta yo creo que es una percepción errónea de lo que está sucediendo hoy en día. Vemos la ocupación plena en los edificios, en alquileres. ¿Quién está ocupando los edificios? Sí es otra pregunta y es una cuestión que está en vías de ir solucionándose. Están empezando a aparecer o ampliándose las barreras de los montos para los créditos hipotecarios. Hay gente aquí del sector financiero que conoce bien la problemática de las garantías, que fue realmente una de las barreras de los créditos hipotecarios en los últimos años y puede empezar a cambiar la matriz de que los departamentos se terminen ocupando por sus propietarios. Pero hoy hay una realidad. Los polos de trabajo siguen estando concentrados, al menos en la industria de los servicios en Asunción. Siguen ingresando 1,5 millones de personas por día a la ciudad y esa gente está tratando de ir y encontrar un producto que pueda ser asequible en términos por lo menos de renta para poder vivir cerca de los servicios que consume, sea su empresa, sea el colegio de sus hijos o cualquier otra particularidad que le pueda ofrecer la capital. Mientras sigamos concentrando los servicios van a ser más eficientes y esa dinámica es un círculo solamente virtuoso. Había una sensación de que algunos productos tenían una ocupación lenta, las famosas, los edificios que de noche estaban oscuros, pero no es así, Gonzalo. Los productos de los diferentes tickets están ocupados. Creo que eso es una apreciación, quizá un titular sensacionalista, pero muy equivocado. Tenemos los datos, por suerte hemos mejorado mucho. Desde la Cámara, nosotros con Gonzalo compartimos asientos en la comisión directiva de la Cámara de Desarrolladores y estamos nutriéndonos de información. Una cuestión virtuosa también que tenemos hoy los desarrolladores, que estamos compartiendo información como nunca antes y la ocupación es sana. La ocupación de los departamentos es sana. Las rentas se han conservado en dólares. Creo que hemos trabajado mucho para que así sea y tenemos que seguir trabajando con las instituciones que nos regulan para que, como nos decía alguna vez una autoridad, no sea problema de los consorcios las decisiones que se tomen y las excepciones que se dan en el marco de arreglar la ciudad. Ayer me hablaba un abogado especializado en derecho ambiental que una de las llaves podría ser generar un plan que contemple la cuestión ambiental a nivel ciudad, porque eso va a ser mucho más difícil de generar excepciones particulares a medida. Y eso le va a dar garantía también a quienes desarrollamos de tener una competencia justa y no una competencia de repente desleal. Hay que tener mucho cuidado con el respaldo de quienes desarrollan los productos y las marcas que están detrás. Invertimos mucho en construir marcas porque estamos seguros que los consumidores de nuestros productos pueden ir a tocar el timbre y reclamarnos y nosotros ahí vamos a estar para atender sus consultas y cualquier cuestión que tenga lugar. Siendo concreto y puntual, no veo sobreoferta, veo que hay un ritmo acelerado de la ciudad. Ha habido una migración importante también de extranjeros a Paraguay. Este año el 25 fue récord en cantidad de brasileros que se han radicado en Asunción, europeos
que para nosotros es un poco ciencia ficción, pero solamente porque estamos lejos, que salen de la cercanía a las guerras y empiezan a buscar, y por descarte y hasta por elección empiezan a buscar lugares y destinos donde hay garantías sobre la propiedad privada, donde hay servicios y donde hay todo por hacer. Paraguay es un país nuevo en términos históricos relativos. Hace 155 años estábamos devastados, no había nada. Terminó la Guerra Grande y no había nada, ni siquiera personas. Esos son 155 años, son nada más que 5 generaciones. No es nada en términos históricos. Y la reconstrucción del país y la velocidad y el dinamismo que toma tierra fértil, como decía Vicente, para adelante es lo que estamos viendo nosotros hoy con nuestros ojos. Sí, Paco, para complementarte, me queda clarísimo. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de... Hay una época, para los que no son de Asunción, del año en Paraguay, que hay un montón de mangos. La ciudad está repleta de mangos, hay un montón de fruta, que por donde uno camina encuentra mangos maduros por todos lados. Ese día a mí me gusta decir que no hay sobreoferta de fruta en Paraguay. Lo que hay es sobreoferta de mango. Uno sigue yendo al supermercado y comprando manzana, banana, pera, es decir, no hay sobreoferta de fruta porque haya muchos mangos. Y lo mismo pasa en el sector inmobiliario. Yo creo que hay muchísimos proyectos que se están haciendo, pero realmente tienen una ocupación muy buena. Debe haber algún proyecto mal ubicado, con una mala terminación, que puede ser que tenga una tasa de ocupación más baja, pero los proyectos bien ubicados, con buena terminación y cerca de los polos corporativos, tienen un altísimo grado de ocupación y realmente hay una muy buena rentabilidad para los inversores, que por cierto son la mayoría hoy de los que compran. Fabio, como una persona que te gustan mucho los números, me gustaría que nos hagas un pronóstico de cómo ves el sector en este año 2026. Bueno, sí, es complementando un poco lo que se viene conversando, ¿no? Y me gustaría desagregar un poco la demanda, partiendo antes de la base que el 2025 fue un año, podríamos decir, como récord en cuanto a demanda, sobre todo el último semestre. La verdad que la demanda de los productos inmobiliarios, aún con una mayor oferta, fue muy significativa en los proyectos exitosos. Llamo exitosos porque la verdad que algo nuevo que se está imponiendo también en el mercado es la selectividad, dado que ya es un mercado que comienza lentamente a madurar y ya no todo da lo mismo. Inicialmente había muy pocos edificios, entonces era muy difícil, casi no existía la diferenciación porque se comenzó de menos a más. El mercado se fue madurando y fue exigiendo y fue entendiendo que no todo es lo mismo, que hay diseño, que hay calidades, que hay distintas prestaciones, y eso hace que el mercado comenzó a ponerse selectivo. Aún así, los ritmos de venta en 2025 fueron muy buenos. Ahora, de cara al 26, anticipamos que va a seguir ese ritmo, posiblemente incluso mejorando. Y ahí sí, si vamos a desagregar la demanda, uno dice, ¿quién demanda todo ese volumen? Entonces, por un lado, como comentó Paco, hay gente que todavía hay un volumen muy importante de gente que está lejos de sus centros, de sus círculos vitales, digamos, donde trabaja, donde lleva a los chicos al colegio, donde realmente desarrolla su vida. Sumado a eso, a una infraestructura de transporte totalmente deficiente, porque el transporte público no hay trenes, no hay subtes, los colectivos son insuficientes, incluso la red vial es insuficiente, y los autos, la población crece y los autos se suman, y eso hace que el tránsito se esté transformando cada día en algo más complicado, lo cual exige a mucha gente a acercarse a sus centros vitales. ¿Qué pasaba? Antes capaz no tenía el mayor segmento que requiere de unidades en donde se concentra hoy la mayor demanda, que es entre los $50.000 y $200.000 de ticket. Capaz que ese mercado, si requería una muy buena ubicación, no conseguía una oferta acorde a sus necesidades. Bueno, eso hoy existe, entonces esos dos factores sumados hacen que haya una mayor demanda sobre este tipo de unidades. Otro punto importante, quizás aún más fuerte que el anterior, es que la población de Paraguay, como se llama el bono demográfico, es una población muy joven. El 70% tiene menos de 35 años. Entonces, eso hace que haya una demanda importante de viviendas relativamente económicas, si consideramos económico ese segmento de $50.000 a $200.000.
¿Y qué sucede también? Que esa población, una gran parte de esa población no tiene acceso al crédito bancario. Entonces necesita alquilar y ahí vamos al lado del inversor. El inversor es el que compra las unidades para todo ese segmento, gran segmento de población que no puede acceder a comprar la unidad porque o no tiene el capital o no puede acceder al crédito. Y sumado ahora, como comentó Paco, está el tema de lo regional y lo internacional. Lo regional tenemos a Argentina, que siempre en los últimos años fue un gran consumidor de Paraguay, que por la situación macro de Argentina, electoral y complicada que tiene en los últimos años, se ralentizó en el último año, pero sentimos que ahora está volviendo ese consumo de Argentina y a ello podemos sumar Uruguay y Chile, que están comenzando a descubrir la estabilidad y el crecimiento de Paraguay y las oportunidades, y fundamentalmente Brasil, con todo el caudal que tiene Brasil, que además de descubrir Paraguay, se suma al hecho de la poca confianza en la economía brasilera que tienen muchos inversores brasileros, que ante el gobierno de Lula, un gobierno de izquierda, busca refugiar capital en otros países. Entonces Paraguay pasa a ser también para ellos un punto atractivo y estamos viendo una importante llegada de brasileros a Asunción como inversores. Y finalmente, algo que no ha dejado de sorprendernos a nosotros, pero que está alineado con los tiempos que corren, es el flujo de europeos. Viendo las estadísticas, estamos hablando de 2.000 a 3.000 familias que se radican, que no solo se radican y compran viviendas para ellos, sino que también invierten en otras propiedades para obtener renta. Por lo tanto, en un mercado relativamente chico como es el de Paraguay, en particular el de Asunción, donde se concentra la mayor parte de estas inversiones, tiene un impacto importante. Holandeses, alemanes, españoles son las nacionalidades que vemos que invierten más. Entonces, todo eso sumado hace que la demanda se mantenga firme y proyectamos lo mismo para el 2026. Gracias, Fabio. Emma, me gustaría que me digas qué variables deberían mantenerse para que este proceso sea sostenible y no se frene, que sigamos este tren en el que venimos y que nos está yendo tan bien. Yo creo que hay varios puntos, ¿verdad? Me uno a las palabras de Fabio, comentando que Paraguay tiene hoy una ventaja competitiva súper interesante que tenemos que capitalizar, ¿verdad? Hay países desarrollados que ya pasaron por la etapa en la cual nosotros estamos hoy en día. Entonces, desde donde me toca, lo que buscamos muchas veces es ver de tropicalizar esas soluciones que generaron estas grandes ciudades o países, y justamente a raíz, digamos, del problema de la conectividad, la infraestructura y los servicios públicos, hoy en día la tendencia de los usos mixtos es algo que está primando claramente en el mercado. La ciudad a 10 minutos de todo, que la gente pueda trabajar, vivir, tener ocio en un entorno relativamente cercano, entendiendo que la ciudad está creciendo mucho más rápido que las obras de infraestructura pública, ¿verdad? Para mí tenemos que mantener y mejorar sustancialmente el relacionamiento público-privado. Cuando nosotros vemos, como dice Paco, 3 años antes dónde vamos a desarrollar, capaz entendiendo un poco el norte hacia dónde el gobierno planea expandirse, como comentó también Fernando, eso conlleva mucho compromiso por parte digamos, del sector privado. Nosotros tenemos que entender que plantar una semilla en una comunidad tiene un impacto social muy importante y tiene un impacto también ambiental, como mencionó Paco, ¿verdad? Anteriormente el tema ambiental era un eslogan de marketing, esa es la realidad y sin filtro, ¿verdad? Pero hoy en día está ganando mucho valor y forma parte de un pilar, si bien menor, dentro de factores decisivos a la hora de invertir, ¿verdad? Y lo que nosotros nos damos cuenta
es que este paso que damos hacia adelante respecto a la sustentabilidad no solamente nos está ayudando a traccionar fondos de inversiones extranjeros, sino también nos genera mejores condiciones de tasas porque ya existen créditos verdes que nos benefician bastante a los desarrolladores, sino por sobre todas las cosas también se genera ese compromiso social, ¿verdad? Otro punto no menor, y haciendo referencia a lo que comentó Quique, ¿qué tenemos que mantener? Tenemos que mantener el asesoramiento y la consultoría de la mejor manera posible. El mercado no está saturado, comparto con Paco. Lo que nos asegura a nosotros el éxito es contar con productos que realmente fueron pensados para ese mercado. O sea, yo tengo que entender la zona, tengo que entender el segmento, qué tipologías son las que van a consumir dentro de ese entorno. Hay una clase media que es sumamente sensible al precio por una realidad de nuestro país, ¿verdad? Entonces de repente uno dice, un departamento de 40 metros cuadrados, genial. Si vos te vas a 45 metros cuadrados, 5 metros cuadrados más, tu precio sube $6,000, $7,000. Esa persona salió del rango al cual vos podés apuntar porque no tiene la capacidad de pago dentro de la financiación que uno le puede dar. Existen también puntos muy importantes en cuanto a la especificación, la memoria de calidad. Hay sectores que valoran este tipo de materialidades y hay sectores que valoran otro tipo de determinaciones, ¿verdad? Entonces es muy importante a la hora de comprar o a la hora de invertir en un proyecto, ya sea como socio o como con equity o lo que fuere, entender muy bien el contexto en el cual estamos llevando adelante ese proceso, ¿verdad? Pero particularmente dentro de esta joven experiencia les puedo decir que hoy Paraguay no es un país que está aprovechando una situación coyuntural del contexto regional. Paraguay hoy es un país sólido que tiene políticas, que tiene normativas, tenemos que mejorar por supuesto, pero hoy tenemos un sistema que funciona y esto no es algo a corto o mediano plazo. Realmente nuestra economía está sólida, hablamos de la composición del PIB, de cómo un sector retroalimenta al otro, así que tengan la seguridad, la plena seguridad de que estamos yendo por muy buen camino y realmente le invitamos a todos a que puedan conocer nuestro país, porque lo que sí tenemos que seguir manteniendo, y es algo que nos caracteriza, y creo que vas a compartir conmigo, Gonzalo, es que el paraguayo es una persona que sabe recibir a nuestros amigos extranjeros, ¿verdad? Sabemos ser agradecidos y por sobre todas las cosas reconocemos y damos esa mano derecha para poder atenderles de la mejor manera posible. Así que, gracias. Coincido plenamente. Quique, ¿qué cambios regulatorios o institucionales serían claves para el sector inmobiliario que siga dando un nuevo salto de calidad? Bueno, como les dije previamente, en unos días más empezará a funcionar el Registro Unificado Nacional, que consiste en la unificación de la Dirección de Registros Públicos, que es el registro jurídico de bienes raíces. Bueno, el registro inmobiliario es la parte principal de la Dirección de Registros Públicos, y el Servicio Nacional de Catastro, que es el registro físico, el que determina la ubicación de los bienes raíces. Hoy día estamos tratando con dos entes que deberían funcionar juntos en simultáneo. Sin embargo, hay días que yo pienso que estoy tratando con padres de un niño que están divorciados. Uno le da el permiso y el otro le niega. Finalmente llegó el momento que estos entes trabajarán juntos y esperemos que sea sobre la base de una plataforma informática que permita agilidad. Es lo que nos estaría faltando. Hoy día paso unas 6 horas del día firmando formularios, que me parece una locura. Cuestiones que podrían hacerse de manera telemática. Y bueno, tenemos
estamos apostando porque el sistema actual realmente ya hace agua, no acompaña al desarrollo del sector privado. Y el gobierno en esta ocasión apostó por el registro unificado nacional y esperemos que no sea una apuesta en cuanto a la normativa nada más, sino que realmente apueste con herramientas informáticas para que pueda darse el salto que tanto estamos esperando. Gracias, Quique. Vicente, Paraguay ya no solo se explica desde Asunción, ¿no? ¿Qué es lo que está impulsando hoy esta descentralización del desarrollo inmobiliario? Bien, habíamos hablado anteriormente del proceso de urbanización, o sea, el proceso donde la población antes rural pasaba a ser una población citadina de ciudades. Y ese es un proceso irreversible que se da cuando la economía de un país pasa a ser agrícola, ganadera, forestal, a industrial y luego del conocimiento. Este es un proceso irreversible, se viene. Por eso esa es la oportunidad para el sector loteador, para el sector de vivienda, porque hay que entender bien una cosa. Los lotes se compran para dos cosas, para hacer la casa propia o para invertir a largo plazo en algo que es tangible. Es decir, no pierde nunca valor, siempre se revalúa, siempre existe el concepto de plusvalía que es muy sólida y muy buena, más todavía en economías emergentes como la nuestra. Y tenemos ciertamente ciudades emergentes a la vez dentro de la economía general paraguaya, ciudades que hasta hace poco prácticamente no existían y hoy albergan poblaciones de 20 a 50.000 habitantes y de 100.000 para arriba también, como el caso de Ciudad del Este, Hernandarias, Mingaguazú, el caso de antes ya Oviedo, Caguazú, Villarrica, pero que hoy no solamente se extiende a Itapúa, también se extiende dentro de Itapúa, Colonias Unidas, dentro de Alto Paraná, Santa Rita, dentro de San Pedro, Santa Rosa de la Guaraí, dentro de Paraguarí, por ejemplo, Carapeguá es mucho más grande hoy de lo que era. Todos son mercados donde hace falta la vivienda propia y la gente del lugar que ya puede ahorrar, porque hay que entender que el PBI con que nos iniciamos el siglo, o cuando asume Nicanor Duarte Fruto en el 2003, creo, teníamos un PBI menor a 10.000, hoy estamos cercanos a los 50.000, hemos crecido enormemente y hay muchísima gente incorporada a la economía real. Esa es una cuestión así tangible. Otro factor es que el Brasil no tiene grado de inversión. Tiene mayor justicia social, tiene mejor repartida la cosa, ciertas cosas que tenemos que buscar también, el crecimiento inclusivo. Pero esa es la segunda parte de la historia donde podemos repartir lo que ya tengamos, lo que podamos producir. Es decir, el desarrollo está primero, la inclusión está después, o si se quiere, muy pegados, pero lo primero es lo primero. Y lo primero es llevar a nuestro país a niveles de competitividad y de incorporación de capital. Yo quiero señalar nada más a aquellos que van a invertir en Paraguay en inmuebles, y en mi sector en particular que conozco, que es el loteamiento, de que entendamos todos también a la vez, inversores paraguayos, de que los bonos que tenemos tienen tiempo de vencimiento. Es decir, el bono demográfico tiene vencimiento. ¿Cuánto? 10 años. 15, más no. Tenemos el bono tributario del 10-10-10, eso no es eterno. La presión social es tremenda, es grande, es importante, depende de cómo se lo administre. Pero eso tampoco va a durar más de 10 años. El Paraguay 10 más 10 más 10 no es sostenible en el tiempo. Hay que entender que necesitamos para crecer, pero luego para ser inclusivo y hacer una sociedad sustentable, entonces sí hace falta entender que esta situación es transitoria y eso hay que explicar al inversor extranjero, de que tiene que aprovechar ahora, que el momento de incorporarse a la economía paraguaya es ahora. El industrial brasileño entiende eso y aquel que puede incorporar
sus unidades productivas lo está haciendo. Los argentinos fueron, gracias a Cristina, un montón de, disculpen los argentinos algunos, ¿verdad? Pero gracias a Cristina, se han hecho muchísimos edificios en el Paraguay. Hoy, la Cámara Inmobiliaria Boliviana, yo les puedo asegurar que tenemos que atenderlos. ¿Por qué? Porque están trayendo su plata lo que pueden salvar. Hoy Bolivia tiene reservas del Banco Central 0. Imagínense, tiene que salir el presidente a pedir por favor plata para poder comprar el petróleo para que siga funcionando el país. Está mal. Entonces, tenemos el entorno y les señalo algo interesante. Con respecto a los tres países citados, más en el que hoy nos acoge tan generosamente en este lugar donde venimos algunos hace muchos años, y es que la tasa de propietario en el Paraguay es superior a todos los países que cité. O sea, tomamos 100 paraguayos, ¿cuántos son propietarios y cuánto alquilan? Y van a ver que hay más propietarios que aquellos que alquilan. Aquí no es así. ¿Por qué? Porque existe el sistema crediticio para poder hacerlo. A mí me gusta mucho escuchar a mis colegas de otros sectores de construcción, por ejemplo, que emiten un ticket de $150.000 o 120.000, 100.000. Pero también me gusta cuando escucho que ya hay unidades de $40.000 a 20 años que puede pagarlo aquel que esté formalizado. Aquel que esté formalizado. Y ahí estamos en una parte de la debilidad del Paraguay, que es que el que tiene su IVA o tiene el IPS no es más del 40%. Nuestra meta debería ser llegar a la mitad, pasar, ¿no es cierto? Ese es un tema de que una interpelación a cada uno de nosotros. No podemos tener empleadas domésticas sin IPS. Si nosotros no cambiamos, no va a cambiar el país. Entonces, todos somos protagonistas de este cambio. Pero los bonos que tenemos son transitorios. Así que si tenemos una moneda y queremos ganar plata, hay que ponerlo ahora. Después quizás ya no sea igual las reglas de juego. Y por último, si me permitís 4 minutos más, quisiera señalar, a mí me gusta hablar con las cosas que son complicadas, digamos, con aquello que realmente tenemos que luchar, ¿no? Y el Paraguay tiene algunos temas interesantes que tenemos que abrir los ojos cuando vamos a poner la moneda. Lo primero es que entramos en un proceso de regulación mayor que en las etapas anteriores. Es la evolución política de la sociedad, del Estado. Es natural que así sea. Venimos de una sociedad cerrada a una sociedad abierta, donde se debate, donde se discute, donde se protesta. Entonces, y hay nuevas normas, o se ordena el Estado. El registro unificado nacional es una manera de encarar la informalidad. Luego, eso hace falta complementarlo con otros detalles, que es esto que les cito, la superposición de normas. Cuando se obtiene la licencia ambiental, que es un papel de una página, ¿no es cierto?, firmado por el encargado del área del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pero lo importante de la licencia no es la licencia, sino el PGA, el Plan de Gestión Ambiental. Allí es donde debemos hurgar y que nuestros operadores en el campo cumplan con ese plan de gestión, para que sea sólido y para que nuestro proyecto no pueda ser atacado en ninguna parte. Luego, otro tema interesante es las reglas de cumplimiento con respecto a las normativas de la Secretaría de Prevención de Antilavado. Y es un detalle que tenemos que cuidar. No vamos a poder venderle a todos los que traen plata. Eso es así. Es decir, hay gente que te trae un maletín y que tienes que decirle que no. Y querés llorar, querés pegarte un tiro, no sé, hacer algo. Pero no se puede. Y eso es un imperativo que uno debe ponerse. Y si lo hace, le digo al colega, bueno, sabiendo que lo haces, ¿no? Luego, otro aspecto que el Paraguay debe, o sea, el inversor en el Paraguay debe tener en cuenta es aquello de dos cositas más. Una es las regulaciones nuevas
que van surgiendo. Por ejemplo, tenemos un principio constitucional que es la autonomía municipal. Nosotros hemos creído más en la municipalidad como ente para compartir el poder para el desarrollo de la sociedad. Finalmente no resultó tanto como esperábamos, las gobernaciones tampoco lo son, en fin. Pero tenemos normativas municipales que contradicen a la ley general de la República. Entonces, esa inconsistencia nos hace generar dolores de cabeza y también de implementación. De ahí a la arbitrariedad de algún funcionario, bueno, ya sabemos cómo es la historia, eso es acá, en Estados Unidos, en cualquier parte ocurre, no es tampoco acá, solamente aquí. Entonces, para cerrar, me gustaría la reflexión del jurista de la mesa, que es el escribano Luis Enrique Peroni, y es la seguridad jurídica y la seguridad de la inversión, la seguridad del negocio en cada cosa que emprendamos. Recuerdo aún mi maestría de hace unos 20 años, un poco más, y recuerdo un caso de un profesor que nos dijo en clase que la Philips invertía de sus utilidades el 50% en I+D, investigación más desarrollo. En el sector inmobiliario no hace falta el 50%, pero que debemos invertir en investigación y desarrollo de mercado y también vincularnos con las cámaras empresariales en el Paraguay que ya existen, que hace 20 años no teníamos, hoy tenemos varias, ingresar a través de ellos, también buscar el socio estratégico local, como manda la ley universal de los negocios desde los tiempos de los fenicios, tener un socio local, eso es básico. Y por último, por supuesto, están los documentos y los papeles y demás que un buen notario y un buen ingeniero nos va a estudiar siempre en el terreno. Pero nada es fácil, el Paraguay no es un jardín de rosas, la rentabilidad es alta y tenemos estos riesgos que acabo de enumerar. Puede haber alguno que otro, pero estos que cité casi son todas. Se puede trabajar muy bien porque hay apertura en todos los lugares, nos reciben bien en las instituciones que deben defendernos, somos oídos. Ustedes saben que es fácil llegar a un ministro, en la Argentina o en Brasil llegar a un ministro es casi impensable. Tenemos esa cercanía, tenemos el valor de lo local, de lo comunitario, y eso también podemos capitalizar en nuestros desarrollos. Yo deseo lo mejor a todos los colegas y sobre todo admiro mucho y también trato de brindarle lo mejor del gremio del cual soy parte, de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras Inmobiliarias y también a los colegas que están trabajando en el país de asesorarnos, de integrarnos y de formar parte de este compromiso que es defender el grado de inversión. Este grado de inversión Brasil la tuvo alguna vez. La perdió por su inveterada capacidad de manipulación de la política monetaria, la Argentina también. Entonces, hoy eso que representa un capital, por ejemplo, estoy seguro que aquí los aquí presentes, reciben inversionistas de fondos de inversión de Chile, de Argentina, de otros países y ponen la moneda en el Paraguay por la trayectoria y la marca de las empresas que se han construido en el tiempo. Y eso es posible siempre y cuando podamos seguir sosteniendo este grado. Y ojalá que el año que viene Fitch también nos sorprenda y también nos otorgue la triple marca que nos haría llevar a límites interesantes. Hay un solo tema que no sé si, ojalá que podamos discutirlo en otra mesa, Gonzalo, Enrique, y es aquello de por qué los economistas nos dicen de que no estábamos preparados para crecer el 6,1, cuando en realidad crecimos el 6,1 más todo el sector informal de la economía que suma otro 1,5 y en realidad crecimos un 7,6. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Paco, si tuvieras que darle un solo consejo, uno solo a un inversor extranjero que está analizando hoy Paraguay, ¿cuál sería?
Lo dijo el doctor Fernández, la pata local. En estas regiones, en estas latitudes, creo que es súper importante conocer las reglas de juego, y las reglas de juego siempre las tiene el que está en el campo. Esa pata local también te puede abrir otras puertas, y creo que en Paraguay, que es un país donde hay muchísimas oportunidades por ese grado de relación que tenemos, el socio local es fundamental para un inversor extranjero. Ese es un consejo. Sí, pero me gustaría que tocaras un poco la anécdota que tuvimos el otro día en la municipalidad. Me parece interesante. Me parece que aporta valor. Sí, está bien. Fuimos con la Cámara de la Municipalidad y estábamos conversando con la Junta y estábamos hablando sobre las excepciones que se están haciendo a medida. Y un concejal, en su más altísima sinceridad, nos dijo: bueno, pero esas excepciones, si estuvieran mal dadas o mal aprobadas, será problema del consorcio. Y nos miramos nosotros, ¿verdad? Y dijimos: problema del consorcio, si el consorcio le compró a un desarrollador que no existe más, ¿verdad? Pero el problema del desarrollador en realidad es que le dejó un problema al consorcio. Y esa es la marca. Esa es la marca y esa es la localía y esa es la puerta a la que puede ir un consumidor cuando tenés un socio local. Y es la confianza. Este negocio es confianza. El dinero es demasiado cobarde. El dinero va a donde hay seguridad, el dinero va a donde hay reglas claras y el dinero va a donde hay renta. Y esa cobardía que tiene el dinero busca principalmente confianza, o se arropan todas esas características en una sola palabra, que es la confianza. Y la confianza se construye con muchísimo trabajo y se destruye en un segundo. Así que, nada, Gonzalo, creo que la pata local, la experiencia y las reglas claras de juego son lo que le daría de consejo a un inversor extranjero. Muchas gracias, Paco. Fabio, mirando los actuales precios de la tierra, de los inmuebles en Paraguay, ¿consideras que siguen existiendo oportunidades atractivas para inversores en los próximos años? ¿Dónde ves el mayor potencial? ¿En la tierra, en el desarrollo, en activos ya terminados? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Okay. A ver, como comenté antes, demanda hay distintos componentes que vaticinan que los años que vienen van a ser buenos desde la perspectiva de la demanda. Ahora, oportunidades las podemos ver desde dos lados: desde el lado del desarrollador que compra tierra para desarrollar. Desde ese lado obviamente hay oportunidades, pero como comenté antes, el mercado está más selectivo, es decir, y un poco en línea con lo que acaban de comentar y que dijo Paco. Creo que hay dos puntos importantes que hay que satisfacer para poder desarrollar hoy en Paraguay para ser un nuevo jugador, sobre todo, que uno es diferenciación. No todo a lo mismo. Creo que para que el proyecto sea exitoso, no hay lugar para hacer más de lo mismo. Ya se hizo más de lo mismo y ya hay mucho nuevo y distinto, con mayor diseño, con mayor calidad, con mejores amenities. Entonces, para que un proyecto sea exitoso, si satisface la diferenciación, tiene altas probabilidades. Y otro punto importante es el respaldo, y que eso se alinea con lo que mencionó Paco. Es decir, respaldo es tener una imagen, una trayectoria que haga que el comprador elija ese producto con confianza, porque hay muchas empresas con trayectoria y con respaldo hoy en día, y si no se puede alinear y ponerse al mismo nivel, va a ser difícil que ese proyecto sea exitoso. Y también respaldo implica tener el capital, tener la solvencia económica para transmitir la tranquilidad de que ese proyecto que nace en un pozo, va a hacerse realidad y en los términos que está ofreciendo el desarrollador. Ahora, desde el lado del inversor individual, quien compra un terreno, quien compra un departamento como inversión, como comenté, hay una demanda muy interesante. Ahora, si vamos a lo que nos interesa, que es la renta y la apreciación, como comentamos, hay un déficit habitacional, hay mucha necesidad de vivienda, mucha necesidad de proyectos de calidad bien ubicados, pero no hay tanta gente
que tenga el capital para absorber la compra de ese volumen como consumidor final. Y ahí es donde entra el inversor. Y sí, hay un volumen importante de gente que necesita esas unidades y que hay mucha demanda, por eso hay tan alta ocupación en lo que es renta y a valores muy interesantes, podríamos decir en promedio bastante superiores a los de la región. Y en cuanto a apreciación, creo que se conjugan distintos factores. Hoy el guaraní se está fortaleciendo, el dólar en los últimos meses sobre todo ha estado bastante a la baja, eso coloca presión sobre los precios en dólares y naturalmente mayores costos en dólares, mejor dicho, no precios sino costos en dólares, se va a traducir en el mediano plazo a mayores precios de venta en dólares. Otro punto importante es el crecimiento y la consolidación de Paraguay como país. Y ese crecimiento obviamente exige una mayor oferta de inmuebles y va a crecer la demanda, la cual creemos que a la larga también va a ejercer cierta presión en los precios, sobre todo considerando que regionalmente Paraguay tiene precios relativos muy bajos. Hoy uno en Paraguay puede comprar en Pozo un departamento de calidad desde unos $1.500 el metro cuadrado propio, lo cual comparado con ciudades vecinas es realmente bajo. Entonces tiene todo el potencial de crecimiento de apreciación que no tienen otros mercados ya maduros como por ejemplo Buenos Aires, por dar un ejemplo. Entonces también desde ese lado el potencial de apreciación es bastante interesante. Gracias. Bueno, para cerrar, me quedo con una idea que atravesó toda la charla. Creo que todo este conversatorio hay una idea que queda muy claro y es que Paraguay no es un mercado perfecto, pero sí lo considero un mercado sumamente previsible. Un mercado muy fácil de leer, un mercado muy... Y no solo por nosotros en el sector inmobiliario, digo, si nos ponemos a analizar y si podemos a buscar una definición simple de qué significa que un país sea de grado de inversión, que un país sea de grado de inversión básicamente significa que tiene un muy bajo riesgo de no cumplir con las obligaciones o la deuda que tiene. Eso es básicamente lo que significa que un país sea de grado de inversión. Y eso ha tenido ahora Paraguay. Tuvo en el 2024 la primera calificación, ahora tuvo la segunda y eso lo lleva a ser realmente un país que se considera grado de inversión. Para ponerlo en números, como a mí siempre me gusta decir, lo que no son cuentas, son cuentos. Hay de un poquito más de 190 y tantos países que hay en el mundo, solamente 60 y pocos son grados de inversión, ¿no? Pero esos 60 y pocos son los que manejan el 80% del capital de los fondos de inversión en el mundo. Pongan rápidamente en ChatGPT qué les pasó a todos los países que fueron grado de inversión con el valor de los inmuebles y la respuesta era mucho más corta que escucharnos 1 hora y media a nosotros, ¿no? Eso es lo que tiene Paraguay, eso es lo que se viene. Un Paraguay que dijo muy bien Vicente, tiene que el sector empezar a construir con sentido, investigar. El que trata de apuntar a todo el mundo finalmente no apunta a nadie. Hay que construir pensando a quién estoy apuntando. Y creo que eso es lo que se viene. Creo que se viene un momento muy bueno para el desarrollo inmobiliario, una segunda vuelta con crecimiento, con muy buenas rentabilidades y también con un mundo que tiene con tasas a la baja, porque yo si tengo que mirar hoy quiénes han sido en los últimos años mis competidores más fuertes, no están acá arriba, sino ahí abajo. El sector financiero ha sido un gran competidor del sector inmobiliario por las tasas que ha estado manejando. Y bueno, hoy siento que esas tasas van a la baja. Carlos, no te enojes, me tocaba decirlo, sabes que te aprecio mucho, pero creo que nos viene un momento donde empezar a hablar de un 6%, 7% de rentabilidad va a volver a ser interesante versus el resto de las tasas que existan a nivel mundial como alternativa de inversión. Así que, señores, muchas gracias de vuelta por estar acá. Esperamos haber cumplido con lo que ustedes tenían como expectativa de contarles de Paraguay. El que no hayan hecho preguntas me da la pauta de que así fue. Así que muchas gracias y los invito a tomar un trago y a despedirnos y a hacer un poco de las preguntas que seguramente van a querer hacer y no se animaron a hacer en público. Gracias.